Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la cuarta edición de esta Tec Forrajera de Advanta Semillas. Mi nombre es Gaspar Sánchez Cores y hoy les traigo una jornada alucinante. Vamos a ver temas en torno al manejo de sorgos forrajeros para pastoreo directo, altura de corte, manejo de módulos, carga animal. Nos vamos a centrar un poquito de lleno en uso diferidos del sorgo, esto de traspolar la producción de verano hacia el invierno a muy bajos costos. Y a su vez vamos a entrar en novedades en torno al manejo de la tecnología iGrowth, novedades en torno al manejo de malezas. Así que pónganse cómodos cada uno de sus casas, esto de lograr hacerlo virtual de alguna manera nos aumenta el alcance, tenemos gente que ya nos está escribiendo de todo el país, de otros países también. Yo ya estoy con el mate acá, les quiero contar muy brevemente de qué se trata la TEC para Advanta Semillas. La TEC proviene de tecnología en campo. Es el medio, la forma a través de la cual desde Advanta vamos un poco más allá de la semilla y entendemos de la mano de productores y asesores a lo largo de todo el país cuál es el rol que cumple ese insumo semilla en su sistema productivo. Así fue que, venimos desarrollando ya hace varios años esta TEC forrajera en torno al manejo de sorgos para pastoreo directo y tuvimos también la primera edición de la TEC ganadera el año pasado, donde entendimos la inclusión del sorgo y el maíz a través de silaje de planta entera y también a través de grano en un sistema de ciclo completo ganadero en Florentino Ameghino con otro productor amigo de la casa. Tenemos también la TEC agrícola que se lleva todos los años a cabo en Venado Tuerto, en nuestro centro experimental de Advanta Semillas. Hablamos del espacio y el lugar del año donde abrimos las puertas de nuestra casa y ahí les mostramos todo lo nuevo en materia de lanzamientos, ¿no? Nuevo portfolios, híbridos precomerciales y comerciales, y siempre nos acompañan algunos asesores del rubro de la agroindustria. Sin más, les quiero presentar, y ya yéndonos un poquito hacia un pie a campo, a Leandro Abedali. Leandro es médico veterinario, especialista en nutrición animal, pero es un amigo de la casa también con el que venimos profundizando en el uso y en el posicionamiento y en el manejo de los sorgos forrajeros de Advanta para entender los aportes y beneficios que tiene este biotipo en una cadena forrajera típica de la zona. Así que, sin más, vamos a ver si lo tenemos a Leandro ahí cerquita. Leandro, ¿me escuchás bien? Gaspar, acá estamos haciendo un poquito de tiempo con el mate esperándote para hablar sobre el manejo de sorgos de pastoreo. Impecable, Leandro. Yo también acá con el mate ya, atentos para escucharte y abrir el primer bloque en torno al manejo del sorgo forrajero para pastoreo directo como un verdeo de verano estratégico, ¿no? Para aquellos baches estivales que se dan en muchas zonas del país. Si te parece, vamos al lote y lo vemos in situ. Un poco la idea primero sería contar qué rol cumple el sorgo forrajero dentro de estos sistemas de producción ganaderos en donde tenemos un gran cuello de botella en verano, dado que estos campos en plena cuenca deprimida del Salado son muy buenos productores de pasto otoño, invierno, primavera, en general de la mano de ryegrass, como especie dominante, muchos pastizales o a veces introducido en algún tipo de lote en particular. Y de golpe llega el verano y tenemos un bache importante. ¿Por qué? Porque principalmente las praderas que nos pueden entregar volumen y calidad de forraje tienen un área limitada. Estamos hablando de alfalfa básicamente. Entonces en este caso el sorgo forrajero multicorte o de pastoreo es el que nos permite cubrir ese bache y hacer de puente verde entre que salimos de la primavera y dejamos descansar a las praderas para no presionar sobre ellas en el verano, y entramos a un verdeo de invierno como puede ser un ryegrass implantado, una promoción o cualquier verdeo que uno pueda llegar a lograr en esta zona. Entonces, este sorgo forrajero, en definitiva, uno lo diagrama dentro de su sistema. ¿Para qué? Para soportar una determinada carga que tiene el sistema y que tiene que seguir ganando peso en general a lo largo del verano. En un campo como este, que es un campo de cría con doble servicio, o sea, tenemos una aparición de otoño y una aparición de fin de invierno-primavera, nosotros particularmente al sorgo forrajero le hacemos dos manejos preplaneados. En un caso necesitamos calidad y productividad para una vaca que tiene que producir leche y alimentar un ternero que lo tiene al pie, que lo va a destetar en el otoño. Entonces en ese caso en general buscamos pastorear menos volumen y más calidad. Y en otro caso nos vamos
a una vaca que está en el estadio de vaca seca preñada porque va a tener su parto a partir del otoño, con lo cual priorizamos más el volumen que la calidad, ya que la vaca en ese estadio no tiene un requerimiento tan alto como el que tiene una vaca que tiene que producir leche. Perfecto, Leandro, me nombraste dos temas particulares, carga animal, categoría animal. Bajanos un poco a tierra en torno al manejo del sorgo forrajero y me refiero sobre todo a la altura de pastoreo. Entiendo que la altura de pastoreo va a variar de acuerdo a la categoría animal en cuestión. ¿Es así? Bueno, Gaspar, ahí en general, justamente dependiendo de la categoría en cuestión va a ser el manejo de pastoreo que uno busque de hacer. Y en ese sentido tenemos, diríamos, tres estrategias de manejo que uno puede llegar a usar. La primera estrategia sería lo que llamamos manejo de pastoreo precoz, en donde uno en realidad lo que busca es netamente calidad para aportar a la dieta exclusivamente lo que falta en una gran proporción durante el verano en esta zona, que es proteína en la dieta, nitrógeno en la dieta. Entonces, en ese sentido, un grupo de técnicos empezaron a evaluar el pastoreo precoz en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Villalba y Alasia, en donde ellos encontraron que pastoreando el sorgo en alrededor de 15 centímetros de altura, que es un manejo que normalmente uno lo hace para lograr que el sorgo macolle precozmente y ayudar a la implantación, uno puede obtener una digestibilidad y un contenido proteico tan alto como el que tiene una alfalfa en el mejor momento en donde busca un equilibrio rinde por calidad que sería alrededor de 10% de floración. Entonces el sorgo ahí pasa a ser más que un aportante de volumen a la dieta, un aportante de calidad netamente. Hay una restricción, ¿cuál es? Sabemos que los sorgos forrajeros en un estadio de altura reducida o en un estadio de crecimiento vegetativo temprano pueden tener durrina, que es un glucósido cianogenético que produce intoxicación. Por ende, este manejo de pastoreo precoz siempre va atado a una previa determinación de presencia de durrina en el sorgo, ¿no? Por una técnica que es bastante simple de hacer, del papel picrosódico, que uno hace una medición y en 24 horas sabe si tiene nivel de durrina compatible con el pastoreo o no. Ese sería un caso. ¿Y a qué categoría uno se lo asignaría? Por ejemplo, una recría, que necesita netamente calidad o necesita resolver un alto requerimiento proteico y en donde el sorgo por ahí, con un par de horas de pastoreo, me aporta lo que necesito en términos de nutrientes y el resto lo van a recibir, por ejemplo, con algún otro tipo de ración, como puede ser quizás un silo de sorgo, algún tipo de heno, un silo de maíz o cualquier otra fuente que sume volumen y quizás energía a la dieta. Pero la parte proteica la podría estar sacando el sorgo. Por otro lado, nos vamos a un punto más de inflexión entre buscar rendimiento y calidad, que sería lo que yo llamo pastoreo bajo o pastoreo de 50 a 60 centímetros, que un poco es lo que vemos acá a mis espaldas. O sea, sería un sorgo en el cual a mí me está llegando más o menos a la rodilla, en donde yo voy a tener una muy buena calidad compatible con una adecuada ganancia de peso en una recría o una producción de leche, en el caso de una vaca que está con ternero al pie, siempre hablando de sorgo como único recurso en la dieta, y en donde, de acuerdo a las mediciones que nosotros venimos haciendo, seguimos teniendo una productividad muy buena que nos permite manejar cargas, por ejemplo, con este tipo de recursos durante todo el verano, de alrededor de 4 a 4.5 vientres paridos por hectárea de sorgo, que esa es normalmente la carga. Si uno se lo traduce en kilos por hectárea, son más o menos alrededor de unos 1.800 kilos, entre 1.600 y 1.800 kilos de carne por hectárea, dividido el peso medio de cualquier categoría, uno lo puede usar con recría, con cría o con la categoría que sea. Ahora bien, siempre estamos hablando de categorías que tienen una demanda de cantidad y de calidad. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos a otra categoría que en realidad no requiere tanta calidad, pero necesita más cantidad? Como puede ser en este establecimiento una vaca seca preñada que va a parir en el otoño, o sea, un rodeo de parición de otoño. Bueno, ahí en realidad lo que yo priorizo es más el volumen que la calidad, porque con un sorgo de mayor altura
por ejemplo lo que yo llamo pastoreo alto, alrededor de 1 metro 10 de altura, yo sigo estando con un sorgo que a diente una categoría como la vaca lo puede cosechar y me va a resolver un gran requerimiento de carga por hectárea, pero con una calidad no tan buena en términos de contenido de nutrientes y digestibilidad como la que tiene cuando tenía 50-60 centímetros. ¿Cuál es el punto? Que si yo paso de 50-60 centímetros a 1 metro de altura, en realidad las tasas de crecimiento en sorgo se disparan exponencialmente. El sorgo pasa a crecer mucho más rápido porque hay una gran área foliar en el lote que intercepta radiación y crece, con lo cual a lo largo de todo el ciclo voy a sacar mucho más kilos de materia seca por hectárea, pero menos cantidad de pastoreos. O sea, voy a sacar quizás 2 pastoreos menos que los que haría cuando el sorgo tiene 50 centímetros, pero en este campo está medido hasta un 60% más de materia seca por hectárea que si yo lo pastoreara cuando tiene 50-60 centímetros. ¿Por qué? Porque le di tiempo al sorgo a que acumule más materia seca y esa acumulación la voy a poder capturar con una categoría no tan selectiva y de alta capacidad de consumo como puede ser una vaca seca preñada, y a la cual yo con manejo la puedo presionar para que lo coseche a diente. ¿Por qué? Porque si no caemos en lo que sucede en 9 de cada 10 situaciones en el manejo de sorgo. El sorgo se termina pasando, la categoría no es la adecuada para comerse ese sorgo que se terminó pasando, y luego si quiero un rebrote adecuado voy a tener que entrar con una herramienta que es una desmalezadora, hacer un corte de limpieza de una caña, que son un montón de kilos de materia seca que se acumularon y no se terminan traduciendo en producción. Entonces la idea sería un manejo ajustado por alturas de corte de acuerdo a la categoría en cuestión y siempre usando en cada altura una categoría que pueda cosechar a diente el 100% del cultivo disponible. Bien, Leandro, después vamos a entrar un poquito más en detalle acerca de la altura de pastoreo y comentarles un ensayo que hicimos en conjunto ahí en el establecimiento del encuentro. Ahora, yéndonos más hacia el manejo de la carga animal, ¿no? Y entrando por el sentido de qué pasa cuando yo tengo una altura de pastoreo en todo el lote, dividido en parcelas, pero claro, cuando entro a pastorear una parcela, la última continúa en su crecimiento y sabemos que cuando las condiciones están dadas, el sorgo forrajero es exponencial en cuanto a crecimiento. ¿Cómo logro escalonar ese cultivo? ¿Cómo logro la altura deseada en todas las parcelas? Bueno, nosotros hablamos, Gaspar, que de acuerdo a la productividad esperada para el sorgo en cuestión, uno tiene una carga que ajustar, ¿no? Entonces yo di un ejemplo hoy, dije un sorgo pastoreado 50-60 centímetros de altura, lo vamos a manejar con alrededor de 4 vacas y media parida por hectárea a lo largo de todo el ciclo del cultivo. Si eso lo llevamos a kilos de carne por hectárea, son 1.600, 1.800 kilos de carne, dependiendo del peso medio de la existencia, o sea, el peso medio de los animales que van a pastorear. El punto es que cuando yo ingreso al lote con 50-60 centímetros, el 100% del lote está en 50-60 centímetros. Entonces, si quiero pastorear adecuadamente desde la parcela 1, me voy a encontrar que empiezo bien y luego se me termina recontrapasando el sorgo. Entonces, para evitar eso, ¿qué es lo que hacemos? Normalmente en el primer pastoreo duplicamos o triplicamos la carga que vamos a manejar durante el resto del verano. ¿Para qué? Para escalonar el cultivo. Nosotros lo que hacemos es, si este lote, supongamos, es un lote de 30 hectáreas y yo voy a ir pastoreando en parcelas de 1 hectárea para ir dando vuelta y llegando a los 30 días de vuelta a la primer parcela pastoreada, lo que yo hago, armo bloques, por ejemplo, de 6 hectáreas, 5 hectáreas y voy pastoreando esos bloques de una forma más acelerada para escalonar el cultivo. Y recién a partir del segundo pastoreo, ajusto la carga que va a manejar el sistema para el resto del ciclo. Por eso siempre tengo que tener más patas disponibles que las que solo van a comer el sorgo dentro del sistema para poder lograr ese escalonamiento. Porque si no, el sorgo realmente, si se dan las condiciones y las tasas de crecimiento explotan, crece a un ritmo
tan alto que se nos va a terminar pasando y vamos a caer en lo que no queremos que pase, que es tener que entrar con una desmalezadora a realizar un corte de limpieza después de un pastoreo. ¿Por qué? Porque sumamos un costo al sistema de meter una herramienta y porque perdemos un montón de kilos de materia seca que se acumularon y que no se están transformando en producción porque lo cortamos y va a terminar de última siendo materia orgánica para el lote, pero no es la idea de esto. Bien, Leandro, después vamos a entrar un poquito más. Dame un segundo, Gas, porque me está sonando el teléfono. Ah, es Julián. Sí, Juli. Hola Leandro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Juli, vos? Todo tranquilo. Acá llegando al lote donde hicimos el ensayo de 2650. ¿Vos estás ahí? Sí, Julián, acá estoy yendo. Bueno, anda yendo tranquilo. Yo mientras me voy comunicando con Gaspo y te espero ahí en el lote, ¿te parece? Dale, ok, te espero. Dale, te espero ahí. Chau. Bueno, mientras esperamos que llegue Juli al lote, les quería comentar un poquito más acerca de un ensayo que llevamos a cabo en el establecimiento del encuentro en torno al uso de sorgos forrajeros y la altura de pastoreo, ¿no? Utilizando básicamente dos jaulas de 25 por 25 centímetros de ancho y utilizamos una de a 50 centímetros de altura y otra a 100 centímetros de altura. Y la idea era justamente evaluar esta producción de materia seca entre una altura y otra. En 5 hectáreas sembramos sorgos tanto de Advanta como de la competencia. En total participaron 21 híbridos y viendo cada uno de los cortes a medida que iban llegando a esta altura de pastoreo, cuánta producción de materia seca lograban. Y la verdad que los resultados, como les comentaba Leandro hace un ratito, fueron alucinantes. Desde 50 centímetros a 100 casi se duplicaba la producción de materia seca. Si pueden ver ustedes en pantalla ahí, yo los tengo acá en mi celular, fíjense en el primer gráfico sobre producción por corte de sorgos forrajeros. Cada uno de los puntos que pueden ver en el gráfico representan un corte. Por un lado, acá ¿qué podemos ver? Que a 50-60 centímetros se lograron 4 cortes versus los 3 cortes que se lograron a 100 centímetros. O sea, estamos hablando de que quizás resignamos un corte más a mayor altura, pero ahora van a ver cómo la producción casi explota de una altura a otra y en un transcurso de nada más ni nada menos que aproximadamente fue de 10 días, o sea, fue muy poquito tiempo. Si vamos al acumulado de cortes a 50-60 centímetros de altura, verán que uno de los híbridos que se destacó por sobre el resto es el ADB 2701 Ultra de Advanta, es ultra fotosensitivo, y estamos hablando de que al cuarto corte logró casi 18.000 kilogramos de materia seca por hectárea. Ahora, vayámonos al acumulado, pero a 100 centímetros de altura. Fíjense, se ven 3 cortes, pero fíjense cómo la producción de este mismo híbrido, del 2701 Ultra, ya en su tercer pastoreo, logró ser de aproximadamente 30.000 kilogramos de materia seca por hectárea. Eso se dio en nada más ni nada menos que en 10 días aproximadamente de altura. Entonces, ponerle números a esto que estaba hablando Leandro, ¿no? De adecuar la categoría animal en cuestión a la altura de corte y a la productividad por hectárea es fundamental para lograr el aprovechamiento de estos kilogramos de materia seca que se están pastoreando. Si quieren conocer más acerca de este trabajo u otros, los pueden encontrar en www.fortia.com.ar. Bueno, ahora sí, me indican que ya lo tenemos a Juli en el lote. Juli, ¿cómo estás? Gaspo, muy bien, ¿y vos? ¿Cómo anda todo? Todo en orden, qué lindo día te tocó. Me alegro, sí, la verdad, excelente. Ya estamos acá esperando a Leandro. Impecable, Juli, te comento, de hecho ya estuvimos con Leandro hablando hace un ratito acerca del manejo de sorgos forrajeros, tocamos temas de altura de corte, manejo de carga animal, cómo escalonar el cultivo. Ahora, metenos un poco en tema en torno al portfolio de Advanta en el segmento de sorgos para pastoreo directo. ¿Qué nos trae a la mesa? Bueno, excelente. Acompáñenme al lote y les voy a contar un poco qué es lo que tenemos para ofrecerle. Ya Leandro me lo hizo fácil por lo que me dijiste, ya contó absolutamente todo lo relacionado a manejo, así que vamos un poco a lo que es producto. Nosotros desde Advanta, en lo que son sorgos forrajeros multicorte, buscamos sorgos que sean productivos, que rindan muchos kilos de materia seca por hectárea y a la vez que tengan una rápida velocidad de rebrote y buena sanidad de hoja. Dentro de esos materiales que seleccionamos tenemos el ADB 2701 Ultra, que es un sorgo, digamos, que nosotros le llamamos ultra productivo, que fue un salto en lo que es productividad de materia seca por hectáreas, con una velocidad de rebrote fenomenal
y con un periodo de aprovechamiento muy pero muy amplio. Después, para por ahí categorías que sean un poco más demandantes de calidad y de energía, tenemos el ADB 2800, que el ADB 2800 es un sorgo fotosensitivo BMR que se caracteriza justamente por esta cualidad BMR que le da mayor digestibilidad de fibra por su menor contenido de lignina y es recomendado para categorías con una demanda energética mayor. Y después tenemos por último la novedad, el gran lanzamiento que tenemos de esta campaña, algo que creemos que es un salto, un cambio en el paradigma del sorgo forrajero que se usa normalmente acá en el país, que es el ADB 2650 IG, que es el primer sorgo forrajero multicorte con tecnología agro, que ahora vamos a estar extendiendo un poquitito más sobre el tema y mostrándole un ensayito que tenemos acá en este campo que hicimos junto con Leandro. Ya nos vamos a ir de lleno a ese bloque, Juli, no te me apures. Ya vamos a entrar en detalle acerca de esta nueva tecnología en el biotipo forrajero, algo que estaban esperando muchísimos productores. Pero antes, comentame un poco, veo una toma espectacular tuya, tenés vacas pastoreando detrás tuyo, que será una altura de 50-60 centímetros de altura. Comentame un poquito qué están haciendo ahí. Sí, señor, estamos acá en la última fecha de corte. Ah, mirá, Leandro, Juli, ¿cómo querido, estás? ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, todo bien, por suerte. Justo le estaba comentando a Gaspo que estamos en la última fecha de corte y que llegamos con una altura muy baja, con el sorgo realmente muy bien manejado a diente, que nos permite tener un material muy palatable, incluso en la última fecha de corte, por lo cual eso es lo esencial del manejo de este tipo de materiales. Impecable, muchachos, ahí los tengo ya los dos en plano, una toma espectacular. Y vamos a entrar de lleno a este bloque del nuevo sorgo forrajero Aigroth y este ensayo en particular que se está llevando a cabo en este establecimiento. Comentanos por un lado, Leandro, qué manejo forrajero tenés planteado y Juli, cuál es la propuesta de uso de este nuevo híbrido en el biotipo forrajero. Bueno, si quieren les cuento un poco qué es lo que hicimos en el lote para que Julián después un poco explique el seguimiento del ensayo que lo hizo él a partir de los sucesivos cortes que se fueron haciendo. Este lote es un lote que su antecesor fue sorgo de silo que se picó. Estuvo el lote en barbecho básicamente en el invierno porque se nos retrasó una siembra de pastura que luego por fecha de siembra la verdad que era demasiado tarde irnos a junio para implantarla, con lo cual decidimos dejarlo para hacer un sorgo forrajero temprano, al punto que este potrero se sembró el día 5 de noviembre, en donde sembramos este material Aigroth, el 2650 forrajero. Mitad del lote recibió un tratamiento con imidazolinonas y atracina, y la otra mitad del lote recibió el tratamiento convencional que se hace en un sorgo forrajero acá, que es una aplicación de glifosato en presiembra con atracina junto con el glifo. Y a partir de ahí simplemente lo que hicimos fue esperar a los sucesivos pastoreos y en la medida que Julián iba haciendo los cortes y el monitoreo de productividad del recurso en ambos tratamientos, detrás de ello entraban las vacas a hacer un pastoreo uniforme de ambas parcelas. Justamente el rodeo de vacas que vemos a nuestras espaldas, que es una categoría que siempre estuvo con ternero al pie y que hoy supuestamente debería estar preñada de vuelta. Tal cual, Leandro. ¿Qué significa la tecnología Aigroth en sorgo forrajero? Es algo que nos venía pidiendo ya el mercado y los productores hace mucho tiempo, prácticamente desde el día que largamos la tecnología Aigroth, porque en el segmento forrajero las herramientas para el control de malezas que teníamos disponibles previa a esto eran prácticamente nulas, basadas exclusivamente en el uso de atracina en preemergencia, dejándonos un bache gigante de malezas gramíneas anuales y perennes que complicaban un montón la productividad del sorgo, tanto inicial y sobre todo final, a medida que va avanzando el ciclo de pastoreos y van rebrotando más fuerte las malezas que el sorgo. Esta tecnología Aigroth en sorgo forrajero justamente nos permite eso, tener desde el minuto cero un sorgo libre de malezas y ver algo que realmente no podíamos ver antes
y nos genera una complicación gigante que es terminar el cultivo de sorgo con más malezas que propiamente sorgo. Juli, de hecho hay un lema acá en la zona que es: si querés ensuciar un lote en verano, sembrá sorgo forrajero. O sea, normalmente la complejidad de esto dentro del sistema es que vos terminás entrando al invierno con un lote con una alta presión de gramíneas de verano, en donde se te demora todo lo que venga por detrás. O sea, por lo cual vos vas a tener que hacer un control de esas gramíneas de verano, sembrar un verdeo tarde, o sea, vas tarde con todo. Y un poco cuando vos hablas de que el segmento forrajero nos venía pidiendo, o sea, una de las cosas que vos sabés que hacemos en este campo, que es la intersiembra de raigras, es sumamente importante poder hacerla en un sorgo que esté limpio. Y que esté limpio principalmente de gramíneas de verano, porque en realidad no me molestaría que haya otro tipo de malezas que yo las puedo controlar con herbicidas selectivos estando el raigras en el lote. Pero lo que es gramíneas de verano no tengo forma de controlarlo una vez que implanta el raigras, con lo cual hay que controlarlo antes. Por ende, si con un sorgo agrow de estas características yo puedo entrar, por ejemplo, a partir del segundo pastoreo, en febrero, ya con la pluviometría adecuada para que la imidazolinona ya pierda efecto residual y el lote esté limpio de gramíneas, sería un golazo, porque yo no pararía nunca el lote y partiría hacia un verdeo de invierno con un lote sumamente limpio. Sí, clarísimo. Son múltiples los beneficios que tenemos por el uso de esta tecnología en sorgo forrajero. La recomendación de uso que tenemos de esto es justamente el tratamiento que mencionó Leandro, que hicimos acá en el lote. Es usar 1 kilo de atracina más una mezcla de imidazolinonas con una residualidad suficiente que nos permita usarla en preemergencia y cubrirnos durante todo el ciclo de pastoreos, que nos permite llegar a esto que antes no llegábamos, a terminar el cultivo de sorgo libre de malezas. De hecho, veíamos, Juli, ahí a medida que ibas hablando, pasábamos imágenes en pantalla, se ve clarísimo el control, principalmente de gramíneas de verano, en el lote aplicado con imidazolinonas versus el lote sin aplicar, y la verdad que la diferencia es contundente. Y reforzar esto de la residualidad, que a pesar de que fue una campaña muy complicada en materia de agua, se apostó a la residualidad del herbicida aplicado y las diferencias se notan. Sí, Gaspo, es muy llamativa la diferencia, o sea, se ve visualmente muy fácil, a pesar de la dureza que este año fue un año bravísimo. Ya desde la implantación arrancó muy complicado el año acá para esta zona, desde que se aplicó el herbicida preemergente hasta que se incorporó por medio de la lluvia pasaron cerca de 20 días. Sin embargo, una vez que el producto se incorporó en el suelo, se vio muy claramente la diferencia a medida que iban pasando los pastoreos, incluso incrementándose este diferencial. Este uso preemergente nos permite que, arrancando con un lote limpio y poniendo los herbicidas residuales en el suelo, tengamos esas diferencias que vemos en pantalla, teniendo una diferencia muy grande en productividad dentro del lote, significando mayor productividad de materia seca y mayor número de raciones por hectárea. Juli, nos comentaste recién hace un ratito respecto a unas mediciones que están haciendo puntualmente en este ensayo en torno a la productividad de materia seca del sorgo aplicado y logrado, lote limpio de malezas versus el sin aplicar. ¿Qué nos podés adelantar? Sí, señor. Este campo que estamos viendo acá, este ensayo que estamos viendo, forma parte de uno de los 35 pioneros agrow en los cuales sembramos el ADB 2650G, haciendo estos tratamientos que Leandro le contó, con el objetivo de poder ir ajustando el manejo junto con estos productores pioneros. Acá, en este ensayo puntual, fuimos midiendo los rendimientos de materia seca de los distintos tratamientos, y ya al día de la fecha, sin contabilizar el último corte que tenemos que hacer, llevamos un 35% de diferencia en materia seca por hectárea a favor del ADB 2650IG, tratado con atracina y una mezcla de imidazolinonas, lo cual es una diferencia abismal. ¿Cómo lo viste vos, Leandro, esto por ahí a campo, raciones y demás? Esto claramente se ve reflejado en las cargas, Julio. O sea, nosotros, yo hice un poco un tema de un cálculo indirecto de la receptividad en una situación y en la otra, y sin dudas, digamos, en los sectores en donde tenemos
mayor oferta de la mano de un sorgo más limpio, más macollado, con más volumen por hectárea y menos maleza, o sea, es donde estuvimos más días de permanencia en pastoreo, con la carga que gira sobre este módulo, que está compuesta por un stock de 4.5 vientres por hectárea, ¿no? Que es un poco lo que comentamos al inicio. Así que yo creo que no hay dudas que hacia adelante uno espera que cuando hablemos de sorgo forrajero, o sea, vengamos directamente a pensar en que el control de gramíneas de verano hoy es posible, y el diferencial de productividad no solo uno lo ve, sino que los resultados de los cortes y los resultados de cargas diferenciales que permite la tecnología están a la vista. Así que me parece que hay poco más que decir, y todas las imágenes que se vieron valen más que 1000 palabras. Este es el principal beneficio de la tecnología iGrowth en este nuevo biotipo, ¿no? Una mayor producción de materia seca por hectárea. Pero, ¿qué otros beneficios nos podés comentar, Juli, al respecto? Bueno, Juli, te dejo que me voy a atender la sembradora para ver si empezamos con el tema del raigras sobre sorgo. Dale, perfecto, Leandro, nos vemos en un ratito. Justamente esta es otra de las ventajas de la tecnología iGrowth. Nos permite salir con un lote limpio, y acá ya estamos saliendo del lote. Hubo la pluviometría necesaria para que se degrade la imidazolinona que usamos en este campo, y ya podemos salir a sembrar un verdeo de invierno con el lote completamente limpio y sin el problema de gramíneas que normalmente tenemos al salir de un cultivo de sorgo. Excelente, Juli. La verdad que con esta herramienta de la tecnología iGrowth en el biotipo forrajero barremos por completo la principal limitante para la difusión de este biotipo, que era el eficaz control de malezas. Juli, nos volvemos a ver en los lotes para diferido. Así es, Gaspo, nos vemos en un rato. Bueno, ya están explotando los grupos, me están escribiendo productores, amigos. Sigan así, la verdad que se siente la cercanía a pesar de la distancia. Recuerden que tienen ahí en una de sus opciones para dejar su consulta, que en muy poquito tiempo vamos a entrar ya en el bloque de ping pong para abordar y despejar cualquier duda. Comentarles brevemente dos cositas. Este ensayo puntualmente que vimos recién con Julián y con Leandro se replicó en 35 sitios a nivel país. Fueron 35 productores y asesores que sembraron por primera vez el sorgo forrajero iGrowth, a los que llamamos los pioneros del sorgo forrajero. Y el tratamiento, como les explicaba Julián, consistía en justamente una parcela del lote aplicada con imidazolinonas versus sin aplicar. La imidazolinona utilizada fue el herbicida Mayoral, un herbicida preemergente de la empresa Adama, apostando justamente a esto que comentaba Juli, ¿no? La residualidad. Es un producto es una mezcla de imidazolinonas, imazapyr más imazapic, donde apostamos a la residualidad de aproximadamente 90 días desde su aplicación, con la importancia de llevar muy bien el registro de precipitaciones, ¿no? Por un lado, para que se logre incorporar al suelo, y por otro lado, para el cultivo subsiguiente, que en muchos casos de estos planteos son verdeos de invierno, se necesitan aproximadamente 300 milímetros para que se degrade el producto en el suelo. Vamos a estar y estamos en un proceso de trabajo en conjunto con Adama para registrar el evento iGrowth con Mayoral, que muy brevemente, en muy poco tiempo lo vamos a tener ya registrado, y comentarles ya algunos resultados que están viendo estos 35 pioneros a nivel de lote. Nos indican que bueno, básicamente todos afirman que el principal problema del sorgo forrajero fue el control de malezas. Nombraban como malezas problemas el pasto cuaresma y el gramón principalmente, pero fue muy interesante conocer el 35% de mayor productividad que estiman estos pioneros en materia seca por hectárea. La verdad que es un paso grande, es un paso importante para subir la vara y achicar la brecha de rendimientos en sorgos forrajeros. Muchos a su vez no asociaban esta mayor productividad no tanto en materia seca, pero sí en cantidad de raciones, en cantidad de pastoreos, o incluso en otros casos se daba que lograban aumentar la carga animal. Muy pero muy interesante. Ya les vamos a contar más acerca de estos resultados a campo, estos 35 pioneros. Pero ahora sí, ya teniéndolo a Leandro del otro lado en el lote, nos vamos de lleno a ver, Leandro, si ya te tengo ahí, comentanos un poco más acerca de esta sinergia de la que hablamos hace un ratito entre el sorgo forrajero
y el raigras como verdeo de invierno. Chicos, de hecho estoy justo largando una intersiembra de raigras, regulando la máquina, levantando las cuchillas turbo para no cortar macollos que nos afecte después un posterior rebrote de sorgo, si bien ya estamos en el cuarto pastoreo de este sorgo forrajero. Y un poco les cuento cómo es la técnica. La técnica es simplemente ir comiendo parcelas y en la medida que vamos pastoreando la parcela, vamos intersembrando el raigras atrás. Ahí vemos cómo estaba esta parcela el día de ayer y después que pasaron las vacas entramos con la sembradora a incorporar a una dosis de 25 kilos por hectárea, un raigras anual estándar del mercado, y eso lo que nos permite es no parar nunca el lote, especialmente cuando venimos de lotes que están limpios de gramíneas de verano. De ahí lo importante de poder controlar de la mano de la tecnología iGrow estas gramíneas con el uso de imidazolinonas. Hay una restricción que sería que se cumpla la pluviometría necesaria para que la imidazolinona se desactive, porque si no nos puede interferir con la germinación del raigras. Dicho esto, si quieren podemos ver el arranque de la maquinaria. Carga nomás poquito. Acá, como ven, vemos la pasada de la sembradora, los macollos de sorgo que están sin tocar, y en la línea la semilla de raigras a una dosis de 25 kilos por hectárea. Esto lo que va a hacer es que el raigras se vaya implantando debajo del rebrote posterior del sorgo, con lo cual se genera un microclima en el cual algún pastoreo más al sorgo le vamos a sacar mientras el raigras se va implantando, y la primera helada en la zona, normalmente estamos hablando de mayo, se va a encargar de hacer un control biológico, digamos, entre comillas, del sorgo, porque no usaríamos agroquímicos, y después va a seguir solo produciendo pasto en este lote el raigras como verdeo de invierno. Y así vamos pastoreando parcela a parcela y vamos intersembrando el raigras en la medida que van saliendo las vacas. Perfecto, Leandro. Repasando un poco entonces, en esta zona puntualmente, a partir del tercer y cuarto pastoreo, buscando justamente simular la semillazón del raigras, arrancamos, principio de febrero será por ahí, por Cuenca del Salado, la intersiembra del raigras. Sí, acá estamos puntualmente en el cuarto pastoreo de este sorgo forrajero iGrow. La mecánica es la siguiente: vamos pastoreando la parcela y vamos intersembrando el raigras por detrás. Esta parcela pastoreada en el día de ayer estaba con este volumen de forraje. Nuevamente comento que es el cuarto pastoreo. Esto en una condición de año normal uno lo podría estar haciendo a partir del segundo pastoreo, ya que en la zona la pluviometría en general me permitiría acumular los milímetros necesarios para que se desactive la imidazolinona y no me interfiera con la implantación de raigras. En este campo en particular, en el partido General Paz, tuvimos mucho menos pluviometría en el mes de enero que en el resto de la zona, con lo cual no alcanzamos para febrero a sumar los milímetros necesarios para que se desactive el producto, con lo cual nos demoramos un poquito en la intersiembra del raigras. Pero para resumirlo, vamos con las vacas por delante y la sembradora por detrás, tratando de no lastimar al sorgo, porque hasta que no haya una helada que se encargue del sorgo, el mismo va a seguir produciendo forraje. Bueno, impecable, Leandro. Perfecto esta práctica. La verdad que lograr nunca parar el lote, reducir la utilización de herbicidas y salir a un verdeo de invierno está siendo cada vez más replicada a lo largo del país. Vamos a hacer una cosa, me voy ahora con Julián, ya debe estar en los lotes de diferido y volvemos a vos en un ratito. Bueno, Gaspar, nos vamos yendo para el lote de diferidos, en donde vamos a charlar un poquito todo lo relacionado al manejo de sorgos diferidos en rodeo de cría. Aprovechando que venimos bien de tiempo, esta práctica que les comentaba Leandro hace un ratito de intersembrar raigras dentro de un sorgo forrajero es la más utilizada en las sinergias de estos dos cultivos, ¿no?
Pero se puede dar viceversa y lo vemos que cada vez se replica más. ¿Qué sería? Intersembrar un sorgo forrajero dentro de una promoción de ryegrass, entendiendo que las principales malezas problema ya fueron controladas gracias a la práctica de la promoción. El objetivo es básicamente disponer de volumen y calidad en el verano y logrando también obviamente superar el rastrojo o la productividad del rastrojo de esa promoción de ryegrass. Pero bueno, en resumen, las experiencias indican que en esta asociación de ryegrass y sorgo los principales beneficios se encuentran en nunca parar el lote, ¿no? Disponer de volumen y calidad desde principios de verano hacia otoño-invierno. Y por supuesto, entre otras cosas, es igualar la productividad de estos dos cultivos en conjunto que la productividad que se daría si estos dos cultivos estarían por separado, ¿no? No tendría ningún sentido que estemos produciendo menos por ponerlos en conjunto versus utilizarlos por separado. Y es una práctica que está dando cada vez más en modelos de cría intensivo, en recría, en planteos de sistemas de tambo. Así que estamos muy contentos por seguir trabajando sobre estos ensayos de la asociación entre estos dos cultivos. Bueno, me indican que ya lo tenemos a Juli en el lote de los diferidos. Juli nos va a contar un poquito cuál es el posicionamiento de Advanta de sorgos de un solo corte para diferir, en invierno principalmente. Así que Juli, si estás ahí y me escuchás bien. Perfecto, Gaspo. Bueno, desde Advanta recomendamos para uso diferido materiales de los segmentos graníferos, doble propósito y forrajeros de uso diferido. ¿Por qué recomendamos estos biotipos y no recomendamos sorgos forrajeros multicorte? Los sorgos forrajeros multicorte normalmente forman una biomasa por hectárea muy alta, con tallos finos que hacen que primero sea muy difícil su aprovechamiento y tengamos un alto desperdicio en el pastoreo, y además tienen un bajo valor nutricional. Entonces, los sorgos forrajeros de uso diferido, que son sorgos forrajeros con tallos azucarados, son sorgos forrajeros que son muy palatables para los animales y hacen que en el pastoreo diferido en invierno, con los tallos secos, sigan siendo palatables y tengan una alta eficiencia de cosecha, logrando tener una alta productividad de materia seca por hectárea, sumado con un aprovechamiento muy bueno por el animal, permitiéndonos mantener una gran cantidad de rodeo por un largo periodo en invierno, cuando tenemos normalmente un bache forrajero grande. Después, los sorgos doble propósito, que en nuestro caso tenemos el BDH 422, ADB 2450 IG y ADB 2499, nos permiten tener un material con un mayor contenido de grano, con un contenido de panoja que va entre un 35 y un 40%. Acá atrás van a ver un ADB 2450 IG, que lo vamos a ver con un porte un poco más petizo de lo que es normalmente. Normalmente es un material que suele tener entre 1,80 m y 1,90 m, pero acá, como fue una resiembra en enero, se lo ve con un porte un poco menor. Justamente esa es una de las recomendaciones de uso de estos materiales, sembrarlos tempranos, ya que son materiales de ciclo largo. Y estos materiales lo que nos van a permitir es tener una alta producción de materia seca por hectárea y con un buen contenido de grano, que a diferencia de los forrajeros de uso diferido, como el Sugar Grace, nos va a permitir recuperar un poco la condición corporal del rodeo en el invierno. Y después, dentro de los sorgos graníferos, cualquiera de nuestros materiales también se va a adaptar bien a este uso diferido. Vamos a considerar que estos materiales de tipo granífero nos van a dar una producción de materia seca por hectárea bastante menor que cualquiera de los doble propósito o de los forrajeros de uso diferido, porque su fin normalmente es para cosecha, pero si bien tienen esta productividad menor, nos van a permitir tener una alta proporción de grano dentro de ese recurso, y esta alta proporción de grano nos va a permitir recuperar condición corporal del rodeo de cría en el invierno, pero bueno, con esa limitante que por ahí no vamos a tener esa productividad de materia seca por hectárea que podemos lograr con los otros segmentos. Che, Juli, y la versatilidad del sorgo, ¿no? En este sentido, porque ¿qué pasa? Muchísimas veces apuntamos, y esta campaña en puntual en materia de agua fue muy complicada, quizás sembramos un biotipo, un doble propósito pensando en un silaje de planta entera y vemos que no acompaña el año y decimos, bueno,
vamos a diferirlo hacia el invierno, ¿no? Esa versatilidad en el uso del sorgo es un tema a remarcar. Comentanos, ¿estos híbridos que mencionaste se pueden destinar también a silo? Estos materiales que estuve hablando no recomendamos para silaje, principalmente los forrajeros de uso diferido como el Sugar Grace, porque es un material que tiene un muy bajo contenido de grano, y este bajo contenido de grano no nos permite llegar al momento óptimo de picado con la materia seca adecuada, y además no vamos a tener un buen valor nutricional debido justamente a este bajo contenido de grano. Pero el resto de los materiales, sobre todo los doble propósito, que nos van a permitir maximizar la productividad de materia seca por hectárea con una excelente calidad, y también los sorgos graníferos, que vamos a reducir el potencial de rendimiento de materia seca por hectárea, pero con un mayor contenido energético. Así que sí, es un planteo del sorgo, es un cultivo totalmente versátil. Gracias, Juli. ¿Te parece si hacemos una cosa? Vos te vas yendo ya al escritorio, te conectás con la compu, que en breve estamos con el ping pong de preguntas. Yo me voy yendo con Leandro al manejo del sorgo diferido. Dale, Gaspo, nos vemos en un rato. Leandro, ¿cómo te están siguiendo las cámaras? Veo una toma de dron espectacular. ¿Por dónde andás? Bueno, Gaspar, me agarraste justito llegando al lote diferido. Vamos a darle la nueva parcela a la vaca seca preñada, que es la vaca parición fin de invierno primavera. Así que le vamos a poner la vela y me van a seguir todas. Las vamos a llamar. Vamos, vaca, vamos. Hep, 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 hep. Qué fenómeno, Leandro. Qué ganas de andar ahí en el lote con vos. Bueno, ya estamos entrando en el último tema. Recuerden que tienen ahí el espacio para hacer su consulta, que en breve entramos en el ping pong. Leandro, ¿de qué nos vas a charlar ahora en diferidos? Vamos a hablar sobre el uso de sorgos diferido como recurso estratégico para sostener condición corporal, especialmente en rodeos de cría y de una categoría en particular que es la vaca seca preñada. Lo que tenemos a mi espalda es un lote de sorgo en un año muy particular en la historia de este campo, el peor año en cuanto a implantación del cultivo, porque tuvimos una pluviometría limitada que se acentuó con un problema de pulverización tardía que depende de terceros, que no me permitió tener ese tiempo de efecto de herbicida en el lote que luego me permite una homogénea profundidad de siembra en directa y una serie de cuestiones que hicieron que un sorgo que yo lo tenía que tener germinado e implantado para finales de diciembre termine implantándose prácticamente en febrero, con las lluvias de enero que tuvimos en el campo hacia finales de enero, con lo cual lo que tenemos es lo que vemos, y la decisión de usarlo como diferido estratégica un poco busca ser un puente verde entre salir de recursos de verano y entrar en recursos de invierno con esta categoría que es la vaca seca preñada. Nosotros en general a esta categoría le damos dos tipos de manejo en el invierno. Alguna fracción de esta vaca va a manejo de verdeos con silo sorgo en autoconsumo. En general hablamos de vaquillona a primer y segundo parto, que son las más exigentes, y la otra, que es la vaca más adulta, que es lo que tenemos acá, en realidad se maneja o sobre sorgo diferido, y si necesitamos sumar recurso forrajero, en general alguna promoción de raigras suplementada con heno sería la opción. Acá simplemente lo que estamos haciendo es tiempo para poder llegar justamente a ese manejo de promociones de raigras suplementada con rollo o de raigrases que hoy están intersembrados en los sorgos y sobre el cual vamos a manejar a la vaca racionando parcela de raigras y poniendo el volumen que le falta mediante el uso de un rollo. En una condición normal, a un sorgo de estas características yo lo esperaría a que la panoja se llene de grano, pero como este es un sorgo que arrancó muy tarde, debido a la problemática que tuvimos en la siembra, no tengo muchas expectativas de que siga llenando grano y preferí pastorearlo hoy para que me cubra ese puente verde entre salir de los recursos de verano y entrar a los recursos de invierno. ¿Qué hacemos con un sorgo diferido? Objetivo: sostener condición corporal de la vaca seca preñada, en todo caso ganar algún puntito en esa condición corporal. Pero con eso yo creo que
la misión está más que cumplida, principalmente con un recurso que es de muy bajo costo y muy simple manejo. O sea, como ven acá, es un pastoreo simplemente frontal de parcelas, en donde las vacas entran y en general consumen parcelas entre los 3 y los 5 días hasta pasar a la próxima. Ahora, está clarísimo que este fue un año muy complicado en pluviometría, pero en años donde acompaña el agua, ¿podemos apuntar a levantar el score corporal en invierno? O sea, un poco la idea es que uno tiene que apuntar a lograr el mejor cultivo posible, y ahí estamos hablando no solo de rendimiento por hectárea en términos de materia seca, sino también en un caso como este tipo de sorgos, en cantidad de grano en ese rendimiento, porque sabemos que cuando el grano está unido al raquis de la panoja, hay un aporte energético que hace, y eso permite no solo sostener condición corporal, sino ganar algún puntito. Ahora bien, siempre sobre la base de que en un manejo diferido sean sorgos de este tipo graníferos, doble propósitos o incluso azucarados, uno debería decir que las cuentas hay que hacerlas para comerse entre el 65 y como un máximo el 75% del rendimiento que uno logró por hectárea. Apretar a la vaca que se coma más de eso automáticamente implica, en el mejor de los casos, sostener condición corporal y si no, incluso perder algún puntito, lo cual tampoco es malo. O sea, si uno desteta una vaca en buena condición, podría darse el lujo de perder algún puntito durante el periodo de seca preñada para después, con una buena alimentación posparto, volverlo a ganar ese puntito. Pero la realidad es que acá lo que buscamos es el mejor cultivo posible, porque es el que más cantidad de vacas por hectárea me va a permitir manejar. En el promedio en este campo, cuando hemos manejado sorgos diferidos, siempre estamos entre las 8 y las 12 vacas por hectárea de sorgo durante 100 días de invierno. Hemos tenido casos de 15 vacas por hectárea, con materiales azucarados incluso a doble propósito, pero en el promedio podríamos decir que entre 8 y 12 estamos en una cuenta más que razonable. Por cada hectárea de sorgo, lo que manejamos de vaca seca preñada en el invierno. Complicada esta campaña, Leandro, quedó claro el manejo y de vuelta traigo a la mesa la versatilidad del sorgo, esto de apuntar a altos potenciales de rendimiento, quizás en grano, pero si vemos que no acompaña el año, no hay pluviometría, nos podemos tentar con algo para diferir, algo para picar. La verdad que increíble y repito, las campañas que venís haciendo sorgo tras sorgo. Sí, yo creo que el sorgo me sorprende año tras año. Como dije, este fue el peor año en la historia de este campo de implantación de sorgo, en donde yo empecé a hacer sorgo en el año 96 en este campo, que fue el momento a partir del cual me hice cargo de la administración de este campo familiar. Y realmente, o sea, no deja de darme sorpresas positivas, una tras de la otra el sorgo. Y esto realmente fue una sorpresa, porque tener hoy cultivos como tenemos, que van a ser ensilados, Dios mediante, en unos pocos días, y haberlos logrado, yo creo que es una de las grandes virtudes del cultivo, que obviamente hoy, gracias al acompañamiento de la tecnología, también fue posible, porque fíjense que durante 2 meses prácticamente el sorgo estuvo en el suelo con una siembra errática, con una profundidad de siembra errática, con pluviometría muy limitada, germinando. Imagínense si no hubiéramos tenido la posibilidad de hacer control de malezas con un graminicida adecuado, lo que podría haber sido esto. O sea, esto podría haber sido hoy solamente malezas y nada de sorgo. En cambio, el sorgo tuvo 2 meses de lote limpio para poder implantarse y gracias a eso hoy logramos el cultivo que tenemos. Así que realmente creo que la tecnología vino para quedarse y a partir de ahora me parece que con sorgo vamos a seguir teniendo solamente éxitos y buenas noticias, porque realmente si hasta ahora el cultivo me sorprendía con una tecnología limitada, de ahora en adelante, con todo el portfolio tecnológico que se viene para potenciar el uso del cultivo, vamos a tener muchos años por delante de buenos logros. Excelente, Leandro, muchísimas gracias. Y ahora sí, ya estamos desbordados de preguntas.
Vamos a entrar al bloque de preguntas y respuestas. Mientras esperamos que Leandro ya se siente, esté en el escritorio con señal, vamos a entrar con Juli y con Andrés Martínez, que lo tenemos también del otro lado. Andrés es responsable de desarrollo de la zona núcleo de la empresa Dama y nos va a comentar un poco más acerca de la propuesta de uso del mayoral en el segmento de airo. Bueno, muchachos, los tengo ahí. Andy, te pregunto primero, ¿cómo andás? ¿Todo en orden? ¿Qué tal, Gaspo? ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos y la audiencia. Excelente, te escucho perfecto. Juli, nos estamos viendo acá. Así que bueno, vamos a arrancar con la primera pregunta para Andrés. Y te digo, Andy, estoy acá con el celular, que me llegaron las preguntas. A ver, preguntan, ¿cuál es la eficiencia de control en el complejo de gramíneas? ¿Alguna consideración sobre malezas más complicadas? Mirá, sobre el complejo de gramíneas, Mayoral es una excelente alternativa. Mayoral trabaja muy bien sobre gramíneas, tanto en preemergencia de las mismas o en posemergencia. Hay que tener algunas consideraciones con las más duras, como lo pueden ser cloris, eleucine. A ese tipo de malezas que generalmente nos cuestan más, nosotros vemos una mayor eficiencia cuando el producto lo aplicamos en preemergencia de la maleza. Mayoral es un herbicida residual que, como todos, necesita agua de su incorporación. Por lo tanto, en estos casos de malezas difíciles, de complejos de gramíneas difíciles, es importante aplicarlo antes de que la maleza emerja. En el caso de que la maleza esté emergida, hasta 1, 2, 3 macollos va a funcionar muy bien. Pero siempre es importante recordar que si el producto llega al suelo, vamos a poder capturar el potencial de la herramienta y vamos a obtener la máxima residualidad. Excelente, Andy, muchas gracias. Matías de Ameíno. A ver, ¿cuál es el posicionamiento, dosis y sugerencias generales de uso? A Mayoral lo posicionamos en preemergencia de la maleza, como les decía, pero pensando en el cultivo, en presiembra, en preemergencia, podría ser en posemergencia temprana. En este caso estamos haciendo hincapié en preemergencia del cultivo. Pero como les decía, algo importante es aplicarlo sobre el suelo limpio para obtener la mayor residualidad. La dosis a recomendar es de 230 centímetros cúbicos por hectárea. Siempre lo ideal sería que lo apliquen con un pronóstico climático en mano, donde ustedes sepan que van a llover 15 o 20 milímetros, el producto se va a incorporar y va a empezar a brindar esa barrera preemergente que tiene de malezas difíciles. Mayoral, como dato aparte, también trabaja sobre malezas de hoja ancha, siempre y cuando sea en una condición preemergente. Nos va a acompañar en lecherón, que por ahí podría aparecer, nos va a acompañar y nos va a aportar al banco de semillas de rama negra, si hay alguna camada que todavía pueda entrar, o también nos va a acompañar en posemergencia de una parietaria junto a atracina o viola. Es importante saber que en nuestra recomendación, nosotros lo recomendamos siempre con una triacina, que es atracina en este caso. Atranex más Mayoral, 1 kilo de Atranex, 230 de Mayoral. Esa es la recomendación que les va a andar muy bien para poder barrer con estas malezas difíciles. Clarísimo, Andrés. Vamos con Juli, Juli, un poco hacia momento óptimo de picado sobre sorgos sileros azucarados, preguntan, ¿no? Y si se puede usar este mismo para diferir, que un poco habíamos comentado, ¿no? En torno al diferimiento de estos tipos este biotipo de sorgo. Bueno, respecto al momento óptimo de picado de sorgos de tipo azucarado, que nosotros a este segmento de sorgo le llamamos sorgos de uso diferido justamente, porque son sorgos que nunca llegan a la materia seca óptima para picado, que en sorgo es entre el 33 y el 38% de materia seca, por lo cual inicialmente no recomendamos este tipo de materiales para picado, porque no van a llegar nunca a ese contenido de materia seca por su baja proporción de grano dentro de la planta. Justamente el grano, la mayor concentración de grano, es lo que produce una mayor materia seca, porque si no sería todo planta y eso es todo material verde con mucho contenido de agua. Por lo tanto, si tomamos la decisión de picar este tipo de sorgos, aunque por ahí no es lo que nosotros recomendamos,
recomendamos esperarlo lo máximo posible, cosa de apuntar al menos a lograr unos contenidos de materia seca cercanos al 30%. Respecto al uso de este tipo de materiales como diferido, es justamente el uso que recomendamos nosotros para este recurso, porque son híbridos que producen mucha materia seca por hectárea y que su alto contenido de azúcar en tallo permiten una mayor palatabilidad y permiten un mejor aprovechamiento de la planta completa en pastoreos diferidos en invierno. Bien, Juli, una más acerca de biotipos de Advanta adaptados al NOA, más que nada para el segmento picado. Respecto a híbridos para picado para el NOA, bueno, es una zona que tiene altas temperaturas, tiene un periodo de libre heladas muy amplio, por lo cual tenemos una estación de crecimiento amplia, bastante amplia, para utilizar materiales doble propósito de ciclo largo que maximicen la productividad de materia seca por hectárea con una buena calidad. Por eso, en esos planteos en el NOA, vamos a ir con sorgo ciclo largo doble propósito como BDH 422 y ADB 2450 iGrow. Gracias, Juli. Ya me indican que lo tenemos a Leandro. Leandro, ¿me escuchas bien? Perfecto. Tengo una pregunta, mucho interés sobre la intersiembra de raigras sobre sorgo. Y una va en torno a la fertilización, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar acerca de qué niveles de fertilización llevaría tanto de fósforo como de nitrógeno en este caso? ¿Qué tal, Gaspo? Acá ya estoy instalado con el mate. Escúchame, en relación a fertilización, todo lo que es fósforo, nosotros tratamos de ponérselo a la siembra del sorgo, ¿viste? O sea, si la dosis de fósforo para el cultivo de sorgo forrajero que estamos haciendo va a ser, no sé, un equivalente a 70 kilos un superfosfato triple, nosotros cuando implantamos el sorgo incorporamos un adicional pensando en que sigue con raigras y normalmente en el caso nuestro es 50 kilos más de fósforo pensando en el raigras que sigue detrás del sorgo. Primer punto. Y el segundo punto es que una vez que la primera helada un poco se encargue del sorgo y sabemos que de ahí en adelante solo sigue raigras, lo que hacemos normalmente es una aplicación de urea para básicamente estimular el macollaje en raigras y que el raigras rápidamente se imponga, pero en general esa fertilizada puede ser según la fecha, cómo te dan los tiempos con la implantación. Este año se nos fueron tarde, la verdad, las siembras de raigras, porque viste, se corrió todo un mes y pico con el tema de la seca y demás, y el tiempo necesario, en el caso puntualmente de lo del ensayo, para que se degrade la imidazolinona. No llegamos a sumar los 300 milímetros, entonces nos fuimos más tarde, y la verdad, en el único lote que pudimos hacer intersiembra de raigras fue en ese. En el resto de los lotes con sorgo forrajero convencionales, a pesar de que son lotes que vienen con control de maleza, no pudimos intersembrar, tuvimos que quemar con glifosato las gramíneas de verano para realmente sembrar los raigrases. Así que la urea la podemos llegar a aplicar en un año como este, una vez que el sorgo se encargó la helada de él, para potenciar el primer pastoreo de raigras. Y en un año normal, en donde ya para esta altura te diría que estamos comiendo raigras con sorgo ya casi en el segundo pastoreo, yo normalmente la hago después del primer pastoreo. Bien, nos piden llevarnos un poco hacia números de rendimiento de este raigras en esta intersiembra. ¿Cómo lo mediste? ¿Esta práctica vos ya la venís haciendo hace unas campañas atrás? Nosotros la venimos haciendo hace años. La realidad es que cuando yo puedo intersembrar los raigrases, después del primer pastoreo del sorgo, o sea, entre el primer y el segundo pastoreo, estoy hablando desde fin de enero a primera semana de febrero, cuando yo puedo meter los raigrases ahí, la verdad, en nuestra situación, con un input adicional de fósforo a la siembra del sorgo y con una aplicación de 50 kilos de urea sobre el raigras, nosotros no le encontramos mucha diferencia al sistema en donde lo metemos contra una siembra tradicional, por una cuestión simplemente de que siempre lo hacemos en módulos que se dedican a recría,
en donde pastorea recría y normalmente lo que potencia el sistema es un silo en autoconsumo, con lo cual las cargas que manejamos, como es reposición propia y demás, es siempre la misma en esos módulos, con lo cual no hemos encontrado demasiada diferencia. Sinceramente no hemos hecho un trabajo experimental midiendo productividad de regras, pero indirectamente por las cargas que manejamos y el sistema que tenemos aceitado, no vemos demasiada diferencia. La mayor diferencia te diría que la vas a tener, o sea, por ahí lo que yo veo es que una potencial, por ahí, caída inicial en el primer pastoreo del ryegrass, en lo que te puede dar el ryegrass, producto que todavía tenés sorgo ahí interfiriendo con el crecimiento del ryegrass, en definitiva, yo creo que se compensa con lo que vos ganás por tener el ryegrass mucho más temprano contra la opción de tener que quemar, por ejemplo, en marzo un sorgo forrajero para estar sembrando un ryegrass que lo vas a terminar comiendo por primera vez, con suerte, fin de mayo. ¿Me entendés? Y nosotros estamos metiendo el ryegrass entre enero y febrero, ya haciendo un pastoreo de ryegrass con sorgo a mitad de marzo. Entonces, hay medio algo ahí que, viste, que no es difícil de dilucidar, pero que la realidad dentro del sistema yo no le veo demasiada diferencia, y lo que me permite esto es no parar el lote, la verdad, sinceramente, y ahora más aún, cuando yo sé que no voy a tener problemas de gramíneas de verano, porque esta práctica nosotros la hacíamos cuando veníamos de lote que sabíamos que teníamos limpieza de gramíneas de verano. Claro. En un lote convencional de sorgo forrajero no lo hacés, digamos. Pero ahora lo vamos a poder hacer pudiendo controlar gramíneas de verano. Excelente, Lean, muchísimas gracias. Vamos con... Hay un montón, la verdad que estoy filtrando porque de a poco vamos unificando varias preguntas. De todos modos, si de esa, Gapo, hay mucha pregunta a través de la página de Fortia, ahí se pueden responder, o sea, no hay drama con el tema de esa. Tenemos material hay material en Fortia para rato. Bueno, una para Andy, vamos a aprovechar acerca de las compatibilidades, Andy, del mayoral con triacinas y hormonales. Mayoral es totalmente compatible con triacinas y con hormonales. De hecho, como te comentaba anteriormente, nuestra recomendación de empresa es Atranex 1 kilo, Mayoral 230. Nosotros lo recomendamos acompañarlo con atracina porque estamos viendo que hay una sinergia y hoy nos amplía el espectro. El modo de acción atracina nos ayuda hoy en lo que es aporte a yuyo colorado, lo haga con poca o mucha efectividad, que hoy es poca respecto al yuyo colorado, nos aporta y otras malezas en posemergencia, pero la recomendación es con triacinas. En cuanto a hormonales, mayoral se puede mezclar totalmente con hormonales. De hecho, nosotros cuando recorremos el lote y vemos que hay alguna maleza de hoja ancha nacida, recomendamos acompañarlo con hormonal para matar lo nacido y que mayoral siga trabajando sobre el resto de las malezas que van a ir germinando, que trabaje sobre el banco de semillas. En lo que refiere a tu pregunta, es totalmente compatible con ambos. Bien, clarísimo, Andy, muchas gracias. Juli, esta pregunta me encanta y tenemos para hablar un poco acerca de la recomendación de densidad del nuevo sorgo forrajero iGrowth. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Perfecto, Gaspo. Bueno, respecto a la densidad del nuevo sorgo forrajero iGrowth, hacemos una recomendación bastante zonificada, que la van a poder encontrar en el catálogo y en las fichas de lanzamiento del producto, pero van a ver en las recomendaciones que la densidad tiende a bajar un poquitito respecto a lo recomendado anteriormente. Esto se debe a que con esta nueva tecnología que tenemos en sorgo forrajero vamos a tener, plantas. Lo que notamos es que las plantas que sembramos se establecen y tienen muchísimo más, menos pérdida que en un sorgo convencional, que normalmente hay muchas plantas que se mueren literalmente ahogadas por la maleza. Entonces esto nos permite bajar un poquitito la densidad de siembra de sorgo. Esto lo van a ver en las fichas de lanzamiento del producto, bien especificado para las distintas regiones sorgueras. Impecable. Impecable. A ver, también acá tenemos para extendernos un rato, Leandro, acerca de manejo de excedentes en sorgo forrajero, algo que
surge en muchos planteos de cría intensivos, de recría, a ver cuáles son las propuestas, estrategias para manejar excedentes de sorgo. Sí, siempre, viste, Juli, Gaspo, mi criterio con el tema de sorgo forrajero es que obviamente uno lo siembra pensando en pastoreo directo. Para eso fueron creados. Ahora, si sobra forraje, no quiere decir que no se le pueda dar otro destino. Dependiendo de la zona, si vos tenés condiciones climáticas para deshidratar pasto, la opción de corte para heno, para hacer rollo, es una alternativa. Pero tenés que tener condiciones que te permita deshidratar pasto, porque no nos olvidemos que el sorgo forrajero, o sea, la composición tallo y hoja de acuerdo a la altura de corte, es un tema a resolver para poder deshidratarlo. Cuanto más altura vos tenés, por ejemplo, cuando hablamos de 2 alturas de pastoreo nosotros, un sorgo de 1,20 m, tiene una mayor relación tallo-hoja, con lo cual es mucho más difícil de deshidratar que un sorgo de 50 a 60 centímetros. Entonces, yo siempre digo, si lo vas a enrollar y tenés condiciones para deshidratar pasto, hacelo pensando en cuál es la mejor altura para pastoreo, como si fuera un pastoreo más, enrollar ese excedente. Si se te pasó, tenés que tratar desde el lado de la maquinaria de tener resueltas problemáticas de deshidratación. Entonces, una cortadora una segadora con acondicionador te puede ayudar, etc. Ahora, la otra opción también puede ser, tengo un planteo de cría, vacas secas preñadas, el lote en el invierno va a ser un lote que no sigue a otro destino, bueno, tranquilamente puedo diferir un excedente de sorgo forrajero. Obviamente el nivel de aprovechamiento que se tiene es inferior al que uno tendría en un material tipo doble propósito, granífero o azucarado. O sea, normalmente para un forrajero uno estima una eficiencia de cosecha para uso diferido en torno al 50%, mientras que para un material azucarado, doble propósito, etcétera, uno normalmente estima entre 65 y 70%. Yo siempre le tiro un poquito más para el lado de 65 que de 70, aunque en muchos casos nos sorprendemos con la eficiencia de cosecha que se logran, que están arriba del 80%. Pero la realidad es que tenemos por lo menos 15 o 20 puntos de diferencia en el aprovechamiento entre uno y otro, si diferimos un forrajero contra lo que normalmente se hace para diferir. Pero se puede usar. Y la tercera opción simplemente sería lo pico y lo hago silo. Si tiene un volumen que justifique el picado y tenés una categoría que permita o una dieta en donde ese silo, el sorgo forrajero, que ya sabemos que va a ser un silo de muy baja materia seca, un poco por lo que explicaba Julián hoy, o sea, la baja relación grano-planta hace que la materia seca sea baja, entonces, como pasa en un azucarado, nunca vas a llegar a niveles de materia seca óptimos para un silo que deberían estar encima de 33%. Partir de esa base, eso te va a generar, sabes, una gran producción de efluentes en el silo que te va a terminar llevando nutrientes solubles. Entonces, si uno piensa en hacer, por ejemplo, un silo para autoconsumo, ojo que el efluente de un sorgo forrajero se infiltra en el piso, que puede ser el frente de la bolsa, si uno hace bolsa, o debajo, si hace un silo pisado, y ese efluente es el que te genera problemas de piso en el autoconsumo, no es el agua de lluvia. Entonces, cuando uno pica un sorgo de esta característica, hay que tener en cuenta eso. Y después, digamos, el rol que cumple la dieta. Si va a ser mantener una vaca seca preñada, fenómeno. Si va a ser una fuente de fibra en una dieta de feedlot, fenómeno. Va a tener que ver el tamaño de picado que buscás. Pero uso, sin duda que se le puede dar. Siempre es más caro lo que no se produce que el excedente. Te iba a decir lo mismo, ¿no? Exacto. Por ahí, Gaspo, Leandro, una buena recomendación agronómica, si sabemos que en nuestra cadena forrajera, digamos, en algún momento del ciclo de cultivo, es probable que tengamos un excedente de sorgo forrajero bajo condiciones lógicas, ambientales y calidad de suelo, podría ser aumentar un poquito la densidad del sorgo con el objetivo de tener tallos más finos y que justamente sea más fácil la deshidratación. Si vamos a pensar en corte para heno, sin duda, lo que dice Julián es súper recomendado. Si vamos a pensar en el uso diferido, puede llegar a ser un problema porque se te va, o para picar, se te va a caer el, digamos, cultivo. O sea, yo normalmente si hago un caso sorgo, contrario. Claro, exactamente, Julio. Si hacemos sorgo a veces para uso diferido, normalmente tendemos a
ese tipo de materiales a hacer incluso una densidad de siembra un poquito más baja para lograr plantas que se banquen el vuelco, porque no nos olvidemos que son materiales que toman una altura importante, ¿no? Así es, así es. Sí, la reserva que queremos hacer con ese excedente sería un diferido, es totalmente al opuesto, como dijo Leandro. Yo creo que hay zonas en donde pueden andar muy bien. Por ejemplo, si uno traza una línea en la mitad de la provincia de Santa Fe hacia el norte, ahí la verdad, como no tenés demasiada lluvia en el invierno, lo que vos hagas de diferido, si tenés vaca con buenos dientes, se comen todo. La realidad es esa. El problema es cuando vos te vas hacia la zona más hacia el sur, en donde tenemos pluviometría en invierno y un sorgo de ese porte alto. Te lo agarra un invierno medio húmedo, medio que se tira a tumbar, la vaca te lo embarra, no te lo aprovecha bien, entonces ahí es donde tenés, digamos, un nivel de ineficiencia en el aprovechamiento muy superior al 50%. Me encantó este debate, los corto ahí, así seguimos con una pregunta más. Tenemos muchas, así que quedó clarísimo el manejo de excedentes. A ver, esto un poco lo tocamos, ¿no? El manejo de intoxicación en sorgo, ¿no? Hablamos de la enzima durrina. La verdad que la principal recomendación, Julio, a ver si coincidís conmigo, es pastorear a una altura mínimo de 50, 60 centímetros, ¿no? En donde vamos a tener una menor concentración de durrina. Pero bueno, ¿qué nos puedes comentar, Leandro, del manejo de la prevención, identificación, sintomatología? Viste que un poco cuando hablamos de los manejos y las opciones con sorgo, uno puede decir, bueno, la opción de el pastoreo precoz es una alternativa interesante para usarlo como un banco de proteína en verano, porque de acuerdo a la información que surge del sudoeste bonaerense, un poco de Villalba y Alasia, muestran sorgos con niveles de digestibilidad arriba del 75% y contenidos proteicos en torno a 22-24%, con lo cual, si no te dicen que es sorgo, te parece que te están hablando de alfalfa. Esa es la realidad. Entonces, ¿el punto cuál es? Que en ese estadio del sorgo tenés riesgo de intoxicación por lo que vos decías, por la durrina que está presente, que en realidad se va a transformar a nivel rumen en lo que es ácido cianhídrico. Entonces, vos lo que tenés que hacer en realidad es identificar la presencia de durrina en el cultivo. Para eso hay una técnica que es muy simple de hacer, que se llama la técnica del papel picrosódico, que uno 24 horas antes con una tirita reactiva impregnada en ácido pícrico y carbonato de sodio, macera una hoja de sorgo forrajero, la pone en un frasco, le pone en la tapita del frasco la tirita reactiva y al otro día, a las 24 horas, vas y mirás, si la tira reactiva vira hacia el color rojizo, cuanto más hacia el rojizo va, más nivel de durrina tenés, o sea, más ácido cianhídrico y riesgo. Si se queda en el color que está la tira, que es un color medio amarillito o rosado clarito, no vas a tener problema en meter los animales ahí. Podés hacer esa prueba para estar tranquilo de que no vas a tener riesgo. De todos modos, bajo ese manejo de precoz, normalmente el sorgo aporta nutrientes a la dieta, o sea, el volumen viene de otro lado. O sea, se pastorea durante un par de horas y en realidad te vas a comer la base de la alimentación, que va a ser otro tipo de recurso, que no va a ser volumen, no va a ser sorgo. Y como decía Julián, si vas a pastorear en la altura que normalmente buscamos un equilibrio rinde por calidad que es 50-60 centímetros, de ahí para arriba no vas a tener problema. No obstante, vale la pena comentarlo, a futuro esto va a ser una anécdota. ¿Por qué? Porque ya, digamos, en la Universidad de Monash, y de hecho Advanta también está un poco con eso, o sea, ya hay identificados materiales sin durrina. O sea, con lo cual este problema de la durrina a futuro va a dejar de ser un problema y vamos a poder pastorear sorgo a la altura que querramos, independientemente y olvidarnos del riesgo de intoxicación. Excelente, Leandro. Muchísimas gracias. A ver, ¿cómo venimos de tiempo? Tenemos espacio para una más. Desde Brasil, me encanta. A ver, tenemos algunos comentarios acerca del efecto de alelopatía del sorgo combinado sobre ryegrass o viceversa. ¿Cuándo es que ocurre? ¿Podemos comentar algo al respecto? Yo no tengo conocimiento, o sea, a ver,
A ver, todo esto que yo vengo haciendo desde hace 15 años de intersiembra de regrases sobre sorgo, nunca vimos un tema de lelopatía, digamos, de un cultivo sobre otro. De hecho, no mostramos, pero tenemos, o sea, imágenes de estar en abril pastoreando raigrases de 25 centímetros adentro de sorgos de 50, digamos, esa situación. Nunca vimos un efecto lelopático que nos condicione, digamos, de hecho, hasta en algún momento hemos hecho recuento de plantas raigras para ver el logro de plantas y todo, y la verdad que el logro es el mismo que una siembra libre de sorgo. No sé, Juli, si vos tenés alguna información al respecto, pero yo la verdad en la práctica no lo he visto, digamos, el tema. Quizás bibliográficamente haya algo descrito, la verdad no se me ocurrió leerlo antes de sembrar el primer regrantro de sorgo, pues si no lo hubiera dudado por ahí. Yo la verdad que no tengo conocimiento de datos sobre eso, pero sí lo que les puedo decir es que jamás tuvimos una consulta o un reclamo sobre ese tema. Y no solo es intersiembra, ¿no? Porque hay un montón de lotes de sorgo forrajero que se queman o los agarro en helada y se siembra atrás raigras. Así que como experiencia práctica, o sea, ese efecto alelopático obviamente normalmente lo que hace es se mantiene un par de días luego de muerta la planta, así que como experiencia práctica nunca tuve un caso de alelopatía. Bueno, vamos a dejar varias preguntas que nos van a seguir llegando, nos siguen llegando todavía, para responder por privado. Recuerden que toda esta jornada fue grabada, va a estar presente en el canal de YouTube de Advanta Semillas para que la puedan ver, repasar, reenviar a quienes quieran. Les agradezco a todos desde el otro lado y al equipo con el que estamos acá, Juli, Leandro, Andrés. Muchísimas gracias. Fue esta la cuarta edición de la Tec Forrajera. Muy contentos al respecto y nos vemos en la próxima.